Bueno, antes que nada quisiera yo comenzar por felicitar lo que entiendo es no solo una actitud de la Cancillería, sino del gobierno federal, lo cual me da mucho gusto. Y de ahí pasaré a una anécdota, porque después va a venir un bombardeo de cifras y de cuestiones. Esta anécdota tiene que ver con una invitación que recibimos 5 escritores mexicanos a ir a un encuentro de escritores a Suecia. El embajador de Suecia en ese momento en México era un apasionado de la literatura. Él logró que se tradujera la obra de Octavio Paz, por ejemplo. Era una gente muy sensible a la literatura. Entonces nos invitó a estos 5 escritores, fuimos Laco Cepeda, María Luisa Puga, que por desgracia ya se nos fue, Homero Aridgis, Elsa Cross, la poeta, y ahí nos encerramos con 5 escritores en el norte de Suecia, a hablar de nuestra intercambiar opiniones, y nos dimos cuenta de las brutales diferencias que había entre los dos mundos, entre otras cosas porque todos nosotros estábamos involucrados en actividades paralelas a la escritura. Y entonces ellos, que tenían su cómoda plaza en algún instituto, nos miraban y decían, pero ¿por qué pierden ustedes el tiempo? Dedíquense exclusivamente a escribir. Y bueno, pues Homero hablaba de la ecología, yo hablaba de la democracia o del tercer sector, o yo qué sé, y Laco Cepeda hablaba de su vocación de ganadero, y así sucesivamente. Todos teníamos actividades paralelas. Y es que a este sector no llega uno por voluntad, no lo decide uno. Uno de pronto se da cuenta que ya está inmerso en él y que ha venido entregando buena parte de la vida. Yo ahorita le dedico más o menos 40% de mi tiempo laboral a cuestiones filantrópicas. Y lo digo con gusto. Fuentes siempre me reclamó, me decía, dedícate exclusivamente a escribir las novelas y demás. Por cierto, ahí viene ya la 5ª novela, se llama El Abecedario, y le decía yo a Carlos, ¿y el financiamiento, man? Es una cuestión también de, ¿no? ¿Quién va a financiar? Quedé con Miguel en que lo podríamos dividir en 2 partes. La primera parte es un recuento de dónde estamos parados como sociedad civil, México en el mundo, y qué podemos aprender de otros países. Y la segunda parte se dedicaría a la expresión que está plasmada en la invitación, que es cómo incidir. Y ahí, esta segunda parte la postergaríamos, digamos, a preguntas y respuestas, porque yo creo que ahí es donde yo también voy a aprender muchísimo de ustedes. De tal manera que me voy a remontar a los orígenes, y los orígenes están en 2 expresiones alemanas, que son Gemeinschaft y Gesellschaft, desarrolladas básicamente por Max Weber. Como ustedes saben, la primera quiere decir comunidad y la segunda sociedad. En ambos mundos hay vínculos de lo que llamaríamos nosotros ahora vínculos de capital humano, pero son muy diferentes. Mientras que en la comunidad lo que priva son los intereses comunitarios, que vienen de tiempo atrás y que son de alguna manera impuestos a los nuevos habitantes de una determinada zona. En el concepto Gesellschaft, el individuo es el que priva como eje, como eje de la reflexión no es automático que uno se incorpore a la sociedad. De tal manera que el problema está en el tránsito entre un concepto y otro. En México tenemos sitios donde sigue habiendo vínculos comunitarios muy importantes. Hace poco estuve en Yucatán y me comentaron una anécdota, porque estábamos hablando de cuestiones de violencia, y entonces le dije, todavía era gobernadora Ivonne Ortega, y entonces estábamos hablando de violencia, y de pronto le dije, bueno, pero es que ustedes tienen el mismo índice de violencia que La Haya en los Países Bajos, 2 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, y me corrigió, no, es 1.74, ¿no? Pues, está bien. Y le dije, oye, ¿cómo lo explica? Y entonces me dice, mira, le voy a contar una anécdota. Me dice, fíjese que empezamos a recibir una serie de llamadas de los ciudadanos de una zona de la capital de Mérida, diciendo que habían llegado 20 hombres, que habían rentado 2 casas cercanas pero independientes, sin familias, sin mujeres, sin niños. Se salían altotes, ¿no? Esto contrasta con la estatura media
de los yucatecos, ¿no? De botas y con tono norteño. Y las familias estuvieron observando a estos individuos y llegaron a la conclusión de que algo estaba muy raro. Total, que lo reportaron y lo reportaron y lo reportaron, hasta que de pronto el ayuntamiento, en coordinación con el gobierno estatal, decidieron aprender a estos 20 hombres. Y eran trabajadores de Bachoco que habían llegado a Mérida a instalar una planta. Bueno, pero ocurre, qué bueno que había esta observación. Si ustedes voltean a ver a Ciudad Juárez, parte del problema en Ciudad Juárez es que no existe estos vínculos sociales, no se sabe quién es el vecino, no hay forma de conocerlo, alta migración, mujeres laborando en proporciones altísimas, en fin. Entonces, Gemeinschaft y Gesellschaft, insisto, son el punto de arranque. Deberíamos llegar acá, pero todavía en México tenemos vínculos comunitarios muy fuertes en algunas zonas. Pros y contras, pueblo chico, infierno grande, ¿no? También es cierto que acceder a la sociedad supone el acceder a una libertad que no se tiene en las comunidades. Hay una expresión en alemán que dice Stadtluft macht frei, que quiere decir el aire de la ciudad hace libre. Entonces, por eso es tan importante ver la proporción entre la población rural y la población urbana. Y en México, como ven ustedes, el porcentaje se ha invertido de manera radical en las últimas décadas. Tuvimos un proceso de urbanización muy acelerado, sobre todo en los años de los 60 y 70. Les recuerdo que en ese momento la tasa de fecundidad era una tasa de fecundidad muy alta, 3.5 era el porcentaje de crecimiento poblacional. Duplicábamos la población cada 20 años. Hoy el porcentaje de crecimiento demográfico está en el 1 y podríamos estar ya rozando la frontera del 2.1 hijos por pareja, que es la tasa de reposición. O sea, cuidado, porque nos podríamos pasar del otro lado. ¿Perdón? Digo que a veces los promedios tampoco se vale porque sigue habiendo familias de 6. Bueno, pero la estadística es la estadística. Ahora, lo que no conozco es a ninguna pareja que tenga 2.1 hijos. Conozco los que tienen 2 y 3, pero 2.1 hijos, esa pareja todavía no me la encuentro. Ahora, es interesante ver que en este tránsito se perdieron muchos de los vínculos comunitarios, pero no necesariamente se restableció al mismo tiempo la vida de la sociedad como tal y como la concebimos los que somos urbanitas ya declarados. El cambio de valores en el mundo ha sido muy acelerado. Por fortuna tenemos instrumentos como la encuesta mundial de valores y, por ejemplo, algo que ha cambiado muy aceleradamente es el valor de la democracia. Freedom House y otras instituciones, que esta institución que fundó la viuda del presidente Roosevelt en Estados Unidos y que mide libertades, ha venido siguiendo, digamos, el número de países que ya se consideran democracias formales y de pobladores que viven en democracias. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué medirlo? Pues es lógico, ¿no? No es lógico. Resulta que hace un siglo, a principios del siglo XX, había 64 estados-nación, solo 64 estados-nación, y de ahí solo 12 calificarían como democracias, más bien calificaban como democracias, pero ninguna de esas democracias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, hoy serían calificadas como democracias, porque los estándares los hemos ido subiendo. Entonces, bueno, no votaban las mujeres para comenzar, no votaban los jóvenes, en Inglaterra el voto era solo para los propietarios, o sea, la democracia también la hemos venido construyendo, aunque el concepto es muy antiguo, la verdad es que la democracia acaba de nacer desde el punto de vista histórico. Se hizo un ejercicio de estos de un reloj, de un calendario, y nació a las 50 y tantos minutos, nació la democracia en la historia de la humanidad. O sea, es un fenómeno muy reciente, aunque el concepto sea muy antiguo. Y aún así, por ejemplo, The Freedom House destaca cómo hay países de estos que son considerados países democracias formales, en donde no hay libertad de prensa. Entonces se pregunta uno, pues, ¿qué tipo de democracia es esa? Donde hay juego partidario, relevo sistemático, etcétera, pero no hay libertad de prensa. Un país donde no hay libertad de prensa no puede ser una democracia plena. Freedom House también mire este reactivo, este viene de Wall Street Journal, que es un reactivo muy burdo, pero muy eficiente. ¿Usted en qué cree? ¿En la mano dura o en la democracia?
Todos nos hemos topado en algún momento con un tío que nos agarra el cachete y nos dice lo que en este país necesita es cerrar el Congreso, ¿no? ¿No les ha pasado? Bueno, yo sí, a mí sí me he topado con muchos de esos que dicen un desperdicio, aquí lo que necesitamos es otro Porfirio Díaz que venga y que ponga orden, ¿no? El pensamiento autoritario nunca desaparece. Si ustedes ven aquí, incluso en Estados Unidos hay un 6% de la población, aquí está en la pantalla, no puedo señalar, 6% de la población que contesta yo prefiero uno de mano dura. Ahora, lo impresionante en esa gráfica es que hay países como, por ejemplo, Guatemala, en donde el 37% de la población se inclina por la mano dura, ¿no? O tienen ustedes, por ejemplo, Ecuador, donde más del 50% prefiere la mano dura. O sea, la cultura autoritaria es muy resistente. Y en México está instalada en alrededor del 28% de la población que dice yo prefiero mano dura. Es un reactivo muy importante. Todo esto para invitarlos a reflexionar en que también hay variables culturales que tienen que ver con si las sociedades se organizan o no. Gracias a la Encuesta Mundial de Valores tenemos estos mapas, no me voy a detener demasiado. Les recuerdo, la Encuesta Mundial de Valores nació en ese momento Comunidad Europea y fue un estudio que se publicó por primera vez hace como 3 décadas para conocer los valores profundos de las distintas naciones que entraban a la Unión Europea. Y de ahí se hizo de ahí pasamos, eso era el Eurobarómetro, y del Eurobarómetro nos pasamos a la encuesta mundial, y ahora ya se publicó el Asiabarómetro, Latinobarómetro, y ya tenemos un mapeo de cómo transitan las sociedades y cómo cambian los valores de una sociedad desarrollada o de una sociedad pobre cuando se urbaniza y su ingreso per cápita se eleva. De tal manera, insisto, aquí no me voy a detener, pero vean ustedes la parte de religiones, cómo también incide de manera muy destacada en las fórmulas que los ciudadanos se dan para organizarse. Entonces, cualquiera en ese momento diría, entonces es multifactorial el asunto. Sí, es lo que ahora llaman, es una palabreja fantástica porque permite echar, es como el cajón desastre, ¿no? Multifactorial es que hay un montón de asuntos que inciden, sí. El porcentaje de población urbana y rural, el ingreso per cápita, la religión, en fin, una serie de cuestiones que inciden en qué tan fuerte es este asociacionismo. La expresión asociacionismo viene nada menos y nada más que de Alexis de Tocqueville. Cuando Alexis de Tocqueville viaja, ese gran historiador, bueno, 2 anécdotas, pasa por Chilpancingo, porque acuérdense que entra por Acapulco, y cuando llega a Chilpancingo escribe que es uno de los lugares más ricos en lo que ahora llamaríamos flora y fauna. O sea, imagínense lo que hemos hecho de ese lugar, talando, ¿no? Sistemáticamente. Y después, cuando llega a Estados Unidos, dice, lo admirable de esta democracia es que el ciudadano no da las batallas de manera aislada, no da las batallas individualmente, se asocia. Y en ese asociacionismo le va el triunfo de muchas de sus batallas. Entonces, esto en Estados Unidos ha sido muy importante y ha habido autores como esta gráfica, y la dejé tal cual, que es de Robert Putnam. ¿Alguien ha leído a Putnam aquí? Bowling Alone, que no sé si esté traducido, quise algo así como ir a jugar boliche solo. Bueno, Putnam, yo tuve el gusto de conocerlo cuando publicó hace ya muchos años este libro, y estaba muy preocupado porque en Estados Unidos, si ustedes ven la caída en el capital social ha sido muy marcada en las últimas décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial llegó a su pico y después ha caído. Y lo ha medido de muchas formas. Ha medido, por ejemplo, las aportaciones o la participación activa en las distintas entidades por estar por entidades de la Unión Norteamericana, y todas van para abajo. Ya ha sacado conclusiones fantásticas. Si no conocen ese texto, se lo recomiendo. Después publicó otro sobre el mismo tema, Bowling Alone, y debe estar traducido. Y lo llevó, insisto, a cuestiones tan interesantes como la evasión fiscal. Y encontró que ahí donde hay menos capital social, la evasión fiscal se incrementa. La gente se vuelve más mañosa, si lo queremos poner así. De tal manera que el vínculo entre los ciudadanos es algo muy importante. No solo eso, no las traje, pero Putnam corrobora que ahí donde hay mayor capital social hay menor incidencia de infartos.
Entonces van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ahí están los datos y habrá que investigar. Y se gasta más en aparato legal en las entidades donde hay menor capital social, la gente desconfía de los otros. Entonces, hay información y en México, a partir de estos estudios, empezamos a impulsar investigación y les voy a pasar en orden cronológico los resultados de cómo ha ido evolucionando la cultura ciudadana en México. 2001, en la encuesta, en Transparencia Mexicana hacemos esta encuesta que es muy conocida porque hace el ranqueo de las entidades de la República, que es el índice de corrupción y buen gobierno, en donde le tengo que decir a Beatriz, mi esposa, que se ranquean a todas las entidades, y bueno, pues aparecen los primeros 15 y las 16 y 16, ¿no? Y entonces, pues hay 16 que aparecen muy bien y 16 que están muy enojados. Entonces, tengo que cambiar de destino vacacional dependiendo del índice, ¿no? Porque hemos tenido algunas reacciones de los señores gobernadores bastante agresivas, por decirlo menos. Bueno, ¿diría usted que se puede o no se puede confiar en la mayoría de las personas? 2001, 70% no. Grave, muy, muy grave. En el 2005, el asunto fue planteado de una manera diferente en esta encuesta que se hizo muy conocida porque era sobre la sociedad civil, y aquí la pregunta más bien, ¿usted considera que los mexicanos son corruptos o honestos? Ahí está el porcentaje, habla por sí mismo. O sea, desconfiados y partimos del supuesto de que los otros son corruptos. Ahora, esto ha ido, digamos, hemos ido refinando los mecanismos de medición y hemos encontrado, por ejemplo, que se ha incrementado sensiblemente las organizaciones con otras personas. Qué bueno, la gente dice, ¿cómo puedo incidir organizándome con otras personas? Quejarme con las autoridades, firmar cartas de apoyo. Y ahí tienen ustedes el menú de opciones de participación de los mexicanos en el 2005. Ahora, en el 2006 volvimos a medir la confianza en las personas. ¿Y qué nos salió? A ver, fíjense. Mucha confianza en la familia. Algo, pero también hay 2% que no le tienen nada de confianza a la familia. Yo creo que tienen razón, debe de haber casos donde el peor enemigo está en casa. No, lo digo, pues, por ejemplo, la violencia intrafamiliar en México y la violencia contra mujeres, pues es básicamente proviene de los propios miembros de la familia. La gente que conoce en persona, buen porcentaje, algo. Sus vecinos, aquí se nos cae, fuerte. La gente con otra religión, ojo. México, que se dice un país muy tolerante, no lo es. Toda la estadística nos muestra que no lo es. En Ixmiquilpan, a 130 kilómetros de aquí, en el estado de Hidalgo, hay un conflicto ancestral que tiene que ver con un pozo y con la división de católicos y evangelistas. Una cosa verdaderamente de locos, ha habido hasta muertos. A 150 kilómetros de aquí, no les estoy hablando de la sierra de Chiapas o... Ojo, la gente con otra religión, 4%, mucha, 28% y 35% nada, La gente de otra nacionalidad, 45% nada. Ese México de los brazos abiertos, y lo estoy diciendo en la Cancillería, pero es que debemos de reflexionar, ese México de los brazos abiertos, el Tata Lázaro recibiendo a la inmigración española, etcétera. Ojo, nada nos indica que sea así, incluso a nuestros hermanos centroamericanos no les confiamos. Ahorita van a ver ustedes la gráfica. Ahora, seguimos haciendo investigación y nos encontramos, ¿qué tan fácil o difícil cree usted que es colaborar con otras personas? Y ya en el 2006, un 30% nos decía, muy fácil o fácil. Este es un gran avance, un gran avance. Oiga, pero hay un 35% que nos dice es muy difícil, muy, muy difícil. En la ENCUP volvimos a medir, por ejemplo, quiénes deben de participar en política y quiénes no. Fíjense qué interesante. Los jóvenes, en primer lugar, 83%, dicen los jóvenes que participen. Pero, Angélica, ¿ya viste mujeres? ¿Dónde está? Sí, pero luego te dicen pero... O sea, hay un 17% que declara que las mujeres no deben participar en política. Entonces... Bueno, no puede uno decir Houston, we have a problem. Debe ser Mexico, we have a problem.
y serio. Indígenas, 77. O sea que hay un 23% que dice que no participan en política. Síganse bajando. Me preocupa mucho homosexuales. La homofobia en México es muy fuerte. Esto lo hemos, en otros estudios que no viene al caso comentar, lo hemos ratificado una y otra vez, ¿no? Es decir, que no somos tan tolerantes como decimos, ¿no? Y en la próxima gráfica lo pueden ustedes ver. A ver, ¿usted le gustaría o aceptaría tener como vecino a drogadictos? Bueno, ha venido subiendo, ya está en 77%. ¿Sí? Bebedores empedernidos, 50%. ¿Sí? Homosexuales, 30%. Personas que tengan SIDA, 21%. Por eso estas campañas explicando el VIH y el SIDA son tan importantes, porque realmente sí traemos un problema axiológico, valorativo. En México hemos postergado la discusión de los valores básicos de la ciudadanía, porque cuando se hablaba de valores muchas veces se escondían valores religiosos, y entonces hay una reacción, pero toda nación se construye a partir de valores compartidos. Evangélicos, 17%, integrantes o trabajadores extranjeros, 10%, raza, 8%. ¿No hay racismo? Claro que hay racismo, por supuesto que hay racismo. Ojo, esta es una encuesta, el número que está del lado izquierdo incluye varones y mujeres. Que un hombre le pegue a una mujer nunca se justifica, incluye varones y mujeres, insisto. Hay un 20%, 21% que nos dice nunca, depende, ¿no? Depende, si la vieja se portó mal, es un trancazo, ¿no? Y vean ustedes la diferencia, de nuevo, entre ámbito rural y ámbito urbano. Gravísimo. Si aumenta definitivamente el acto civilizatorio de llegar a la ciudad, garantiza a las minorías y garantiza… Ahora, vean ustedes del lado derecho el porcentaje, cómo mejora con la educación. O sea, hay un 63% de mujeres con escolaridad básica que dice nunca. Quiere decir que la otra porción dice a veces, ¿no? Y después disminuye con educación media y disminuye sensiblemente con educación superior, y todavía nos quedamos con un 9% de machines por ahí que siguen diciendo se justifica a veces. Ahora, la homosexualidad nunca se justifica, aquí cambia mucho por edades, es una acción generacional. Vean ustedes, los mayores de 50 años, nunca se justifica, 4 de cada 10. O sea, definitivamente museos como el Museo de la Tolerancia, que está aquí junto, que no sé si ya lo visitaron, yo supongo que sí, pero es realmente muy buen museo, tiene un enorme trabajo por enfrente. Ahora, percepción sobre migrantes, decíamos que Tata Lázaro, los brazos abiertos y la inmigración. La única migración que tiene nota probatoria es la europea. Vean ustedes los grados de rechazo. Perjudican los africanos 77%, perjudican los musulmanes 77%, los judíos 70%, los latinoamericanos 70%, los asiáticos 67%, y ya a los norteamericanos los vamos tolerando. Después de la crisis del 94-95 hicimos una encuesta para ver a quién se culpaba, si al presidente de la República, si a los partidos, no sé cuántos. Y algo que nunca olvidaré es que en el estado de Coahuila nos salieron los judíos, en primer lugar. La comunidad judía en México es una comunidad muy pequeña, comparado con otras, muy pequeña. En Saltillo, en Coahuila, los estereotipos, de cómo las sociedades van construyendo de pronto estereotipos. Y claro, la gran pregunta es, ¿usted sabe lo que es ser ciudadano? Vean ustedes la confusión. Es una confusión total. Por eso tenemos que trabajar en valores públicos e ir incentivando, digamos, una lectura homogénea de lo que implica ser ciudadano. Ahora, ¿se pueden cambiar los valores? Yo soy un convencido de que sí, de hecho lo estamos viviendo y ustedes lo están viendo.
¿Qué cree usted que es mejor para el país? Una democracia que respeta los derechos de todas las personas, aunque no asegure el avance económico, 56, vamos mejorando. ¿Se acuerdan de mano dura? Vamos mejorando, pero sigue habiendo un 13% que dice una dictadura que asegure el avance económico. Sigue habiendo ahí un estrato fuerte. Ahora, en la cultura de la legalidad, que fue un tema en el que me metí hace ya muchos años, y pues ya también es de esos temas que muerde y ya no lo suelta uno, debemos obedecer solo las leyes justas y razonables, de acuerdo, 76%. A ver, espérame, esto quiere decir que solo las justas y las razonables. ¿Y quién dice que es justo y razonable? ¿Yo? ¿Sí? La otra forma de preguntarle es, ¿usted cree que las normas con las que usted no esté de acuerdo deben ser respetadas? Ya lo vamos a ver. ¿Vale hacerse justicia por propia mano? Vean ustedes, súmenle el porcentaje, de acuerdo 12.8, 13 y 5, ya estamos casi en el 20%. ¿De qué nos asombra que después en los microbuses se hagan justicia por propia mano? Pues hay un campo muy fértil para este tipo de asuntos. Insisto, tema central es lo que la encuesta mundial de valores se llama la confianza interpersonal, y ahí tienen ustedes una lista de países, una selección de lista. En México solo 16% se puede confiar en la mayoría de la gente, solo 16%. Fíjense qué curioso, de nuevo la cultura, cómo los países escandinavos están hasta arriba, 74, 68, 59, ¿no? Después viene China, y aquí esto merecería una lectura muchísimo más fina, porque después viene Vietnam, con un ingreso per cápita deben de estar como en $2,500, y básicamente rurales, es decir, aquí predominan todavía más bien Gemeinschaft y no Gesellschaft, comunidad y no sociedad. Siguen bajando, ¿no? Después viene Suiza, Australia, Indonesia. Indonesia me llama muchísimo la atención porque cuando llega uno a Indonesia, en primer lugar, son 3,000 islas. Y de la isla más oriental a la más occidental hay 6,000 kilómetros de distancia. O sea que el contacto físico es realmente muy, muy difícil, ¿sí? O sea, estar en contacto entre todas las islas es un archipiélago enorme, del cual vamos a hablar muchísimo, porque son 240, 250 millones de habitantes. Vean ustedes cómo sale la confianza. Entonces aquí tenemos que trabajar. Jordania muy por arriba, Gran Bretaña 30, México 16. Entonces tenemos, Miguel, hay un problema central, que es la desconfianza de los mexicanos hacia los mexicanos. En el 2010 me hablaron de Banamex y me dijeron, oye, queremos hacer una encuesta sobre Bicentenario, Centenario, sobre la historia de México, cuáles son los héroes patrios más queridos, etcétera. Y saben que eso ya se ha hecho 20 veces y desde mi perspectiva es muy poco útil. ¿Por qué no hacemos una encuesta? Se las recomiendo ampliamente. En la revista Este País publicamos un año artículos sobre esa encuesta. Es la encuesta de valores más potente que se ha hecho en el país. Está, me imagino que está en la página de la Fundación Este País, porque la hizo la Fundación, que también es un trabajo filantrópico. Y lo que nos encontramos es que divide, no nos asombró, la violencia en primer lugar y después la corrupción, por arriba de la pobreza. Y lo interesante de este estudio es que lo pueden ustedes comparar, pueden tomar Aguascalientes o Zacatecas y ver digamos, la solidaridad social, el tejido social por entidad federativa. Y se van ustedes a encontrar con una enorme diversidad entre las entidades del norte, las entidades del centro y las entidades del sur. El México profundo del que hablaba Guillermo Bonfil, ¿te acuerdas? Pues el México profundo comienza en Tepoztlán, ¿no? Que está a 60 kilómetros de aquí. O sea, Tepito, exactamente, ¿no? Larisa Lobnitz ha trabajado mucho esta cuestión de las redes sociales y de cómo se defienden, y estas redes sociales son trasladadas a Estados Unidos. O sea, las migrantes llegan, que están en Chicago, tienen redes sociales en el sentido antiguo, no en el sentido contemporáneo, del cual también vamos a hablar más adelante. ¿Usted cree que el pueblo debe obedecer siempre las leyes? ¿Hemos mejorado? Sí hemos mejorado, ya estamos en 52. ¿Puede cambiar las leyes si no le parecen? Perfecto. ¿Puede desobedecer las leyes si le parecen injustas?
va disminuyendo, pero lentamente, muy lentamente. Ahí vamos, pero los cambios culturales, la cultura es muy resistente, la cultura, decía Proust, que nada le cuesta más trabajo al ser humano que ir de una costumbre a otra, y hay algo de cierto. Entonces, este cambio de costumbres se ha costado mucho trabajo a algunas generaciones, entender la igualdad política en los mexicanos, entender la igualdad al ser humano, a la persona como eje de interpretación de la sociedad, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Ahora, la resistencia sigue ahí. Violar la ley no es tan malo, lo malo es que te cachen. El Banco Mundial, a ver, les recuerdo, Peter Eigen, que es un oso alemán al que quiero mucho, fue fundador de Transparencia Internacional, fue funcionario del Banco Mundial durante mucho tiempo y le tocó llevar África y Asia. Y se retira del Banco Mundial convencido de que el factor C es algo gravísimo. En el Banco Mundial tenían prohibido hablar de corrupción. Prohibido. Era factor C, alto factor C, bajo factor C, ¿no? Porque era diplomáticamente muy agresivo decir alto factor corrupción, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto habremos avanzado que hoy podemos ya hablar abiertamente de estos temas, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, en un estudio del Banco Mundial se demuestra, para los que pueden pensar que esto es congénito, ¿no? Los mexicanos todos son chuecos como los plátanos, ¿no? De pronto escucha uno estas versiones así un poco, bueno, en realidad mi interpretación es mucho más culturalista, hay que trabajar sobre la cultura. El Banco Mundial hizo un experimento muy interesante en el cual una encuesta muy poderosa, se le pregunta a la gente, a ver, imagínese que usted se encuentra una cartera en un estacionamiento. Primer escenario, usted sabe que nadie lo está viendo, ¿la devuelve? Segundo escenario, usted tiene la duda de si está siendo observado o no está siendo observado, ¿la devuelve? Tercer escenario, usted sabe que está siendo observado, parejo, en todos los países, o sea, diferenciales muy cortos. Entonces, eso te da una lectura de, bueno, los radares en el segundo piso de esta ciudad, ¿no? En donde todo el mundo viene, llegan a donde están los radares y todo el mundo a 80 kilómetros por hora, ¿no? No sé si se ha fijado, es un fenómeno muy interesante porque hay una parte donde todavía no están los radares y ahí vuelven a acelerarle, ¿no? Bueno, la impunidad también, digamos, aquí no hay impunidad, ¿por qué? Porque al fin y al cabo le llega a uno su multita a la casa, ¿no? Entonces, todo esto para regresar a lo que sería, digamos, la versión institucionalista, ¿no? De cómo proceder. Cuando la mayoría de la gente sabe que no hay consecuencias por los casos de corrupción, por ejemplo, eso lo tenemos muy identificado, pues la gente dice, se vale. Ahora, un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas. ¿Se acuerdan de este dicho que decía que roben pero salpiquen? Muy común. Vean, muy de acuerdo y de acuerdo llega a 25%. 1 de cada 4 mexicanos dice, sí, hombre, sí, que se lleven su lana, pero que trabajen. En desacuerdo 38. Esto hace 10, 15 años era abrumadoramente a favor, abrumadoramente, Angélica, una cosa terrible de… Bueno, en la primera encuesta que hice, el resultado de las personas que pensaban que la corrupción era favorable para la economía llegaba casi al 40%. O sea, ¿qué tanto habremos avanzado culturalmente, Miguel? O sea, ya ahora el asunto todo el mundo la condena, lo acabamos de ver en la encuesta de Banamex, o sea, punto, después de la violencia, división, corrupción. Entonces, en eso hemos avanzado, sin duda, hemos tenido, digamos, alguna incidencia. Buenas noticias es… aquí la pregunta es, ¿tienen o no tienen derecho de tomar en sus manos el castigo? Ojo, justicia por propia mano reformulada. Sí tienen derecho, 17.5. Sigue habiendo un estrato de la población, lo estamos viendo con las autodefensas, ¿de qué nos admiramos, no?
En parte, 20 tantos, 29 más 17, bueno, ahí sigue habiendo un problema de Estado de Derecho muy grave. Y el no, bueno, va subiendo, pero marginalmente. Tenemos que poner mayor atención a este tipo de cuestiones. ¿Quién viola más las leyes? Fíjense qué curioso, los políticos ha bajado. No sé si después de casos como Granier, lo digo, yo no pertenezco a ningún partido político, pero casos como el exgobernador de Aguascalientes, me explico, el desfile ha sido brutal, pero por lo menos en este estudio en el 2011 el asunto aparecía ya como algo. ¿Se deben de hacer excepciones en la ley? Algo que uno preguntaría, ¿pero por qué? Debe aplicarse a todos por igual 77, pero sigue habiendo un 23%. ¿Qué duda? Deben hacerse excepciones 13%. Quiere decir que la instalación del Estado de Derecho en la mente de los mexicanos está en construcción. Ahora cambian. Y aquí les traje una con anecdotario. Cuando yo fui de los que defendió el TLC, yo estuve a favor del TLC, entonces cosas por las consecuencias culturales que esto iba a tener, el tener que atenernos a normas internacionales, etcétera, los paneles, etcétera, etcétera, etcétera. No solo la parte económica. Pero tengo que decir que hace 20 años, más del 70% de la población estaba en contra del TLC. Y veían el comercio mundial como una amenaza. ¿No se acuerdan cuando decían que íbamos a perder nuestra identidad nacional y que íbamos a terminar comiendo puras hamburguesas y que los tacos iban a desaparecer? Y se dijeron cualquier cantidad de tonterías. De veras, ustedes rescatan los debates, era una cosa de locos, ¿no? Hoy exportamos más de $1,000 millones al día a Estados Unidos y la gente dice, ¿es bueno el comercio? Sí, sí es bueno. Malo solo 18%. Así de rápido también cambia la cultura. Por eso apostarle a la cultura es una apuesta muy rentable. Es muy rentable apostar a la cultura. Y otra gráfica que seguimos sistemáticamente es el crédito de las instituciones. No me asombra universidades, iglesia y ejército, siempre aparecen en los primeros lugares. A veces viene por arriba la iglesia, a veces viene por arriba el ejército, pero siempre vienen en los primeros lugares. Medios de CNDH bien acreditada, esto ha mejorado, la CNDH estaba en el área más bien roja. Suprema, medios de comunicación vienen desde el sótano. Cuando el Yo Soy 132 le apostó en contra a los medios de comunicación, no habían leído estos datos. La gente tiene buena impresión de los medios de comunicación. Y hay que tomar en cuenta también la proliferación de medios de comunicación locales, estaciones locales de radio que tienen mucho crédito. Entonces, medios de comunicación está por arriba de la Suprema Corte de Justicia, que ha mejorado, La Suprema Corte de Justicia estaba muy mal. Empresarios, Instituto Federal Electoral, y esta ya es posterior a la elección, creo, ahorita checo. Bancos, esto es muy interesante, cuando preguntan ustedes banqueros, la respuesta es totalmente contraria, ¿no? El personaje de Abel Quesada sigue caminando por las calles de nuestro país, pero los bancos tienen buena impresión, o sea, la gente va y cobra su cheque, hace sus depósitos, el sistema bancario opera y tienen relativamente buena, por arriba de la presidencia, sindicatos, senadores, y ahora entramos en el área que no se mueve. Partidos políticos, senadores, policía y diputados. Una carrera de nariz a nariz. Cada vez que la hacemos, la apuesta es ¿quién va a salir en último lugar? No, ahora le toca a los diputados. No, ahora le toca. Impresionante. Impresionante el descrédito del legislativo. Es algo que nos debe preocupar, porque todas podrían estar hasta acá. Todas podrían tener crédito, no es unas contra otras. Todas podrían tener una nota probatoria, todas podrían ir bien. Ahora, a pesar de todo, el país está muy optimista, por lo menos lo estaba en el 2010. Vean ustedes esta. En general, diría usted que está en una posición social más alta, igual o más baja que la que tenían sus padres. Igual 51, más baja 14, más alta 35. ¿Y saben por qué? Porque aunque el ingreso per cápita de los mexicanos no ha cambiado, lo que sí ha cambiado son las condiciones de vida de millones y millones de mexicanos. Entonces,
98% de los hogares ya tienen electricidad, el agua no potable, como decía Víctor Lichtinger, ¿no? O sea, agua entubada. Potable, ¿no? El fenómeno Rotoplas, ¿no? De estos tinacos que ve uno por todas partes, las condiciones de vida, por ejemplo, las viviendas en México han mejorado. A pesar de que el PIB per cápita no se ha incrementado tanto, el cambio, la migración campo-ciudad ha propiciado un género de vida mucho mejor, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos datos del censo, la incorporación de la mujer al aparato productivo es fantástica y en parte se debe al equipamiento del hogar. O sea, ahorita ya en el próximo censo, el 100% de los hogares va a aparecer con refrigerador y con lavadora 80%. La lavadora merece un monumento. Porque si no está, claro, es que no hay incorporación de la mujer al aparato productivo si el hogar no está bien equipado. Entonces, el país se ha seguido moviendo a pesar de que el crecimiento en términos económicos ha sido bajo. La inversión general es correcta, diríamos, vamos a ponerlo así. Ahora, lo que es impresionante, porque lo hicimos en el 2010, justo después de la crisis, es cuando les preguntamos por el futuro y cómo cree que van a estar su descendencia. Fíjense qué interesante, más alta 57. Un optimismo increíble por parte de la población mexicana, más baja solo el 7%. Se van a mejorar. Ahora, curioso, porque al fin y al cabo, ¿cuánto éxito ha tenido usted en la vida? Esto siempre nos sale en la encuesta mundial de valores. El otro día leía yo por ahí de un amigo mío que decía que estos asuntos de la felicidad son una tomada de pelo. No es cierto. Es un asunto muy interesante, hay muchísima bibliografía de satisfacción de la vida. Está el estudio antiquísimo de Easton, si no mal recuerdo, no, Esterbrook, que se publicó en los años 30, y entonces se ha comprobado que la satisfacción con la vida, digamos, creo que menos de $12,000 hay insatisfacción muy alta. A partir de los $12,000, digamos, hacia los $12,000 hay un crecimiento exponencial. Si ganan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cuando llegan a los 12 se estabiliza, empieza a estabilizarse la curva, y después hay un momento en el que, a pesar de que sigan ganando muchísimo más, ya la satisfacción con la vida no aumenta proporcionalmente. Entonces es un tema realmente apasionante, les diré yo, es apasionante. Incluso The Economist le dedicó hace un año y medio, un número que se llama Happiness, que está un tipo volando así, y son todos los datos estadísticos que ahora ya tenemos para analizar la felicidad. Ahora, grado de satisfacción con la vida de los mexicanos, 7.6, ¿cómo? Pues sí. Y termino con algunos datitos de las organizaciones de la sociedad civil y cómo estamos. A ver. Este es de julio 2007. 85% de la población en Estados Unidos participa en 5 o más OSCs. Ojo, los que no participaban en ninguna eran el 0.4%, o sea, anacoretas, ¿sí? Todos los demás de 5 y más. CEMEFI ha hecho muy buenos estudios al respecto, y hay mucha información. Este libro de Leighton que publicó el ITAM también es muy serio, y ahorita les voy a decir por dónde anda ahorita el debate. Yo no soy experto en esta materia, pero soy apasionado, me gusta. 1 de cada 10 empleos proviene del tercer sector. ¿Qué? Claro, en México no hablamos de la importancia como generación de empleos del tercer sector. Fíjense, mismo año, 85% de los mexicanos no pertenece a ninguna organización. El porcentaje no se olvida porque es 85, sí, 5 o más. 5 o más, tampoco les voy a vender aquí el nirvana. El equipo de fútbol supone asociación, ¿sí? Cuidar la escuela supone asociación, la seguridad de la colonia supone asociación, o sea, de todo tipo, defensa de mascotas, hay asociaciones, hay de todo tipo, pero están organizados. Y eso es lo que es muy interesante. Ahora, ese mismo año nos salió 85%, no participa en la próxima, por favor, no participa en ninguna organización, pero de los que sí participan, de ese 15, ¿en qué participan? Fíjense cómo nos aparecieron aquí agrupaciones religiosas en primerísimo lugar. Entonces, tenemos que irnos con cuidado porque no son organizaciones sociales
típicas como las que desearíamos. Vean ustedes, agrupación social está en el 9%, ese año estaba, ¿sí? Agrupación política 7%, 7 del 15. Entonces, sigue habiendo un predominio de las organizaciones que tienen fines religiosos en nuestro país. La volvimos a hacer en el 2010, y aquí lo que quiero destacarles es algunos datos. Nos volvió a salir, en primer lugar, grupos de iglesia, ¿sí? En primer lugar, actividad cultural, artística, en segundo lugar con un 5% de la población, agrupaciones vecinales 5%. A ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué tanta fuerza tienen los sindicatos en México? Uno diría que toda, ¿no? El sindicato de maestros, el sindicato de electricistas, el sindicato de… ¿no? Toda, por lo menos por el ruido que crean, sí. ¿Ya vieron cuántas personas, cuántos mexicanos declararon pertenecer a sindicatos? El 2%. Esto quiere decir que entonces hay un mundo de conquista, de organización, de veras un continente de conquista, lo mismo que los partidos políticos, 2%. Y entonces los otros, ¿dónde están? Esa es la pregunta. Ahora, veamos el número de organizaciones de la sociedad civil comparado con la población. En Estados Unidos hay una organización, tiene 300 millones, esta ya no está actualizada, ya deben estar rondando los 330, 340. Había en ese momento 2 millones de organizaciones, quiere decir que había una organización por cada 150 habitantes. Chile, tomé otro país para tener un referente latinoamericano, 15 millones, 35,000 organizaciones, una por cada 428. México, en ese momento teníamos 105, ahora tenemos casi estamos rondando los 120, 118, 8,000, una por cada 12,350 ciudadanos. Preocupante, sí, porque no hemos podido explotar y porque ahorita voy a hablar de eso y con eso termino. Vean ustedes DF, la parte, digamos, de nuevo de urbanización versus ruralidad. Vean Oaxaca, ¿cuántas tiene? 345. Distrito Federal con 8 millones, ojo, el Distrito Federal, no el área metropolitana. El Distrito Federal ya no está creciendo, ya trae tasa de crecimiento cero, lo que está creciendo es el área metropolitana. ¿Sí? Con 8 millones trae 2,851, Jalisco 735, Estado de México 547, y van ustedes bajando hasta que llegan los estados menos urbanos. Curiosamente Guanajuato, habría que checar el porcentaje de población urbana y rural en Guanajuato, y finalmente Oaxaca con 345. Ahora, vimos que en Estados Unidos 1 de cada 10 empleos proviene de la sociedad civil. A ver, vamos a revisar otros países. Egipto, 2.28, muy por debajo de Estados Unidos, pero 2.28. Perú, 2.25. República de Corea, 2. Nos podemos seguir bajando. Uganda, 2.3. Kenia, 2.1. Tanzania, 2.1. Ojo, hablamos muy poco de África, La próxima gran sorpresa es África. Van a tener el 24% de la población mundial en 2050, 3 veces más que Europa. Y hay países como Nigeria, pues Miguel, tú lo sabes muy bien, con tasas de crecimiento poblacional y tasas de crecimiento económico de 2 dígitos. Entonces, vamos a hablar, porque además son un mercado muy interesante. Sigan bajando. A ver, ¿y México dónde está? ¿Ya se están enojando? Ahora, un problema que tenemos es que las aportaciones en México están hechas en una pirámide inversa, así. Es decir, hay muy pocas personas que aportan mucho. Siempre vamos y tocamos a las mismas empresas, ¿ya saben? Que nomás nos ven venir y dicen, ay. También es cierto que hay muchas empresas que prefieren financiar concursos ecuestres o gastronómicos a un estudio sobre corrupción o de valores. No les gusta eso. No, me voy a meter en un lío. Pero ven ustedes cómo es en Estados Unidos. 75% de las aportaciones son individuales. Y eso no lo hemos logrado en México, Angélica, algo que es
Vean ustedes en la próxima, el total de las donaciones en Estados Unidos en 2009 sumó 301,000 millones de dólares. O sea, billions, ¿no? En los últimos 40 años, estamos hablando del 2% del PIB, ¿sí? En parte esto tiene que ver con el impuesto a la herencia, ¿eh? Ojo, vean el caso de Bill Gates. Si no hay impuesto a la herencia, entonces, bueno, el señor Bill Gates de pronto, ¿qué es lo que dijo? Bueno, le voy a dejar, 50 millones de dólares a cada uno de mis hijos para sus chicles y sus caprichos, y el resto lo voy a pasar a una fundación para poder conservar. Y entonces pasó la mayor parte de su patrimonio. Por eso era tan importante que no quedara en la ley, y estuvimos peleando la semana pasada, el anterior, lo de los asociados, porque muchas de las organizaciones de la sociedad civil en México han nacido asociadas a una empresa. Conozco el caso de un empresario en Chihuahua que tuvo un hijo con deficiencia auditiva, y este hijo con deficiencia auditiva fue el motivo para que él creara una clínica que hoy tiene prestigio mundial. Vienen a estudiar a esa clínica, pero claro que él pasaba parte de las utilidades de su empresa a la fundación, pues por supuesto. Ahora, hubo algunos abusados que se excedieron en esto, ¿sí?, que utilizan las ondas hertzianas, y de pronto se disparó en un año el mundo de la filantropía en México, que normalmente valía como 150 o 200 millones de dólares. Es así, es muy delgadito. Pero hubo un año en donde se subió como a 1,500 millones de dólares. Fue cuando trataron de ponernos el YETU, porque nosotros no hemos podido explicar a la sociedad la utilidad de este tipo de cuestiones. A ver, total de donaciones por país: Estados Unidos en proporción al PIB, México, ¿ya lo vieron? 0.04. Y otra cosa que irrita mucho, hay que decirlo, es que somos tratados como delincuentes hasta que no se pruebe lo contrario. O sea, si ustedes van a establecer una empresa, entregan la documentación, acaba de salir el Doing Business del Banco Mundial, ¿no? Ya estamos en el lugar 50, hemos acortado los tiempos de registro de las empresas, y yo quiero fabricar plantas de plástico, sígale, usted haga sus cálculos de mercado y dedíquese a eso, ¿no? Oiga, mire, yo quiero atender a adultos mayores, yo presido una fundación de adultos mayores que llevó mi madre durante cerca de 50 años. Bueno, acreditar la deducibilidad es verdaderamente una moncera. Y si hemos pasado por los trámites de Sedesol, del Indesol, bueno, no, es que es verdaderamente, bueno, es que es muy preocupante, porque habla cuando podrían hacer un random. Si encuentran anomalías, ahora que trataron de casar las deducciones con la deducibilidad, pero ¿a quién se le ocurre? La deducibilidad tiene otro camino. Cuando lo del YETU, tuvimos una reunión con el presidente Calderón para explicarle que los remanentes en las organizaciones de la sociedad civil se quedan dentro de las propias organizaciones, no hay utilidades, nos iban a poner el YETU, impuesto empresarial de tasa única, empresarial. O sea, una incomprensión, y eso también es parte de nuestra responsabilidad. Yo lo hablé con Manolo Arango largo y publicamos un folleto al respecto, porque decimos, ¿cómo es posible que el subsecretario de Hacienda, los subsecretarios de Hacienda y el subsecretario y el secretario no entiendan cómo opera el sector? Pero de por sí nos la pasamos muy mal con Vamos México, ¿sí? Porque le quitó recursos, claro, le quitó recursos al padre Chinchanchoma, ¿se acuerdan del padre Chinchanchoma? Que atendía niños en situación de calle durante años y años y años, y lo hacía solo, el padre Chinchanchoma, con ayuda y conseguía donativos. Se crea Vamos México, le retiran los fondos al padre Chinchanchoma y entra en crisis la organización y los niños otra vez a la calle. Porque en ese sentido, digo, en fin, podríamos seguir hablando. Vamos a pasar a la próxima, si no me voy a apasionar y me voy a quedar aquí. Y finalmente, la acción voluntaria, que era lo que venía yo llamando, sí pareciera que va subiendo. Áreas de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil: bienestar, educación, se ha ido diversificando. Esta es una buena noticia, muy buena diría yo. Y finalmente, estas se las dejo para que los estudien, porque además el tipo de letra es tan pequeño, ¿sí?, que nadie lo va a leer, ni yo con anteojos. O sea, atienden a 200,000 personas en casas y hogar albergues. Nuestra deficiencia, por ejemplo, en adultos mayores es ya de tal magnitud que o se
plantea un esquema de atención donde la sociedad civil juegue un rol importante o no va a haber forma. O sea, vamos a llegar a tener, para el 2050, 21, 22% de la población va a estar por arriba de los 65 años. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No se puede pensar en un sistema de albergues. La deserción femenina en muy buena medida se explica por esa carencia todavía del Estado mexicano para atender, ojo, al hermanito menor. Entonces, véngase, mija. Llegas al sexto de primaria, véngase, mija, vente para acá porque tienes que cuidar al hermanito. 2, al abuelito. Y lo más triste y lo más grave, muchas veces a los enfermos. A personas que tienen algún tipo de discapacidad, que no quieren ser mostradas en sociedad. Entonces la hijita crece sin escolaridad, y esto tiene una consecuencia brutal, porque la próxima generación, si ustedes tuvieran que apostar en el sistema educativo varón-mujer, apuéstenle a la mujer, ciegos. Las consecuencias de educar a una mujer son fantásticas y las consecuencias de no educarlo son terribles. Ahí están las cifras. Aquello de educar una familia, una mujer es educar una familia, es estadísticamente correcto. Ahora, termino con una reflexión. Bueno, algo que llama la atención, sobre esto me quiero concentrar. Yo creo que no hay un dilema entre más Estado y más sociedad civil, para nada. Al contrario, al Estado le conviene, es un muy buen negocio que haya más sociedad civil. ¿Por qué? Porque hay la diversificación de demandas en una sociedad contemporánea es de tal magnitud que el Estado va a ser muy ineficiente. A ver, el Hospital de la Ceguera en México, el Conde Valenciaga, ¿cómo se sostienen? Somos el país en América Latina que más cuotas de recuperación paga, pero en parte porque el traslado de recursos públicos en México es el menor en todo el continente. Pareciera como que la sociedad mexicana, digamos más bien, la burocracia en México no concibe que hay ciertas cosas que deben de ser hechas, y si el Estado no puede llegar ahí, que la haga la propia sociedad. Esta expresión de que el Estado es demasiado chico para los problemas globales y demasiado grande para los problemas personales es cierto. A ver, para el 2025, la Organización Internacional del Trabajo calcula que la segunda causa de inhabilidad laboral va a ser la depresión. Ojo, Ahí viene, subiendo. Los que padecen depresión, o sea, padecemos o lo hemos pasado por ahí, sabemos que es algo muy difícil de curar. México casi no se habla del tema. Los recursos que se invierten en psiquiatría son la 10ª parte de los que se deberían de invertir en psiquiatría. Y no solo eso, ¿quién va a atender? ¿Dónde se van a atender este tipo de fenómenos? En Francia, 1 de cada 3 franceses se siente solo. No que viva solo, se siente solo. Entonces, ¿por qué quise dejar esta gráfica como final? Porque hay un enorme potencial en el tercer sector para atender esa diversificación de demandas que se nos va a venir encima o ya se nos vino encima, y que tiene que ver con minorías de muy distinto tipo, desde étnicas, lingüísticas, etcétera, hasta asuntos de salud pública para las cuales el Estado es ineficiente, muy ineficiente. Les recuerdo, si no han leído este libro de la búsqueda científica del alma, de Crick, de uno de los descubridores del ADN, escribió este libro, pacientes con los mismos padecimientos, mismos tratamientos, diferentes resultados. Es una investigación clínica. ¿Dónde está la diferencia? Investigación clínica, en la visita de los parientes, en la caricia, en la atención, que solo la sociedad puede dar si no está la familia. A ver, no le vamos a pedir al Estado que además les dé calidez y que les agarre el cachete, vamos, ¿no? Tenemos, pero las Pink Ladies del ABC cumplen una función muy importante, sobre todo en los enfermos que están solitarios, personas de la tercera edad que se quedan solos, sin parientes, sin amigos, porque ya se les murieron todos, ya vieron todas las esquelas que habrían de ver, la única que les falta es la propia, y no la van a ver, ¿no? Bueno, lo digo de broma, pero es un problemón muy serio, muy serio, y ahí no le vamos a pedir al Estado, no puede ser el Estado, como tampoco le podemos pedir al Estado que atienda muchos problemas de situación de calle de los niños que nos han rebasado. ¿Para qué lo hacemos? Traemos un problema de disfuncionalidad familiar
muy severo, embarazo de adolescentes. Traemos 400,000 y aumentó, en la última década se suspendió la propaganda y se volvió a disparar. Y esos niños vienen a hogares inestables, no digo que sean no deseados, pueden serlo, pero por lo pronto lo que sí está estadísticamente comprobado es que llenan hogares inestables. Y un día me decía Alejandro Encinas, siendo jefe de gobierno, le dijo, oye, que la mayoría de los asaltos los cometen menores, me dijo, sí, menores drogados, que quieren conseguir el efectivo rápido, me dijo, y que provienen de hogares inestables. Entonces ahí nos quedamos conversando, y me dijo, mira, la verdad es que nosotros de la izquierda cometimos un error, que es minusvalorar a la familia, porque la veíamos como burgués, ¿no? Un asunto burgués, eso de la familia era burgués. Y ahora que soy jefe de gobierno, me doy cuenta de lo importante que es tener núcleos familiares más o menos ordenados, sin que esto suponga ir a una moralina, ya saben, no. Y hay mucha bibliografía al respecto de cómo operan, ¿no? Y por qué en Estados Unidos también hay una enorme disfuncionalidad en estos bolsones de pobreza que se mantienen. Entonces tenemos que recuperar una lectura sensata, no conservadora, nada más lejano a mi intención que eso, pero del papel de la crianza de los hijos, el papel que supone dedicarle tiempo a esto, a la crianza de los hijos, para que crezcan en un lugar funcional. ¿Funcional qué quiere decir? Ahí podríamos entrar en debate. Pero en lo general yo les diría, yo soy optimista, creo que con los nuevos instrumentos, los retos que nos plantea la sociedad pueden ser atendidos, y si quieren ahorita en preguntas y respuestas hablamos un momento de eso, del potencial que tenemos para utilizar los nuevos instrumentos y poder servir al Estado mexicano, no al gobierno mexicano, al Estado mexicano, que esa es la gran diferencia. La mayoría de las organizaciones somos apartidarias y tratamos de servir al Estado mexicano. Todos estamos dentro del Estado. Hegel tenía una frase que me encanta, decía Hegel, el pueblo es esa parte del Estado que no sabe qué quiere. Bueno, la sociedad civil organiza pueblo y da razones de vida. Viktor Frankl, este gran terapeuta, señaló desde los años 60, ¿se acuerdan que él pasó por un campo de concentración y entonces vio que unos sobrevivían y otros no? Y entonces de ahí estableció toda una forma de tratamiento para los depresivos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la pérdida del sentido de la vida es algo muy grave, clínicamente hablando. Entonces la sociedad civil también da vocación de vida. Y esto no es menor, es un asunto mayor. Da vocación de vida a muchas personas como las que el día de hoy tengo el privilegio de tener enfrente. Mil gracias y ojalá haya sido útil.